Estamos viendo y descubriendo juntos el maravilloso Dios que tenemos, en el cual podemos confiar y depositar nuestras vidas en sus manos. Este Dios que tenemos, ¿es un Dios personal? ¿Es un Dios que podemos conocer y experimentar todos los días de nuestra vida? Supongamos que un amigo te viene a pedir dinero, ¿sí? Porque necesita que le prestes dinero para tener unos gastos. Seguramente vos vas a aceptar, ¿sí? Y vas a prestarle ese dinero, supongo, vamos a esa hipótesis buena. ¿Por qué? Porque hay una amistad entre los dos, porque hay un conocimiento, porque vos lo conoces a él, él te conoce a vos, hay una relación entre ustedes dos como personas. Se podemos decir que es un préstamo personal. ¿Por qué? Porque una persona se lo da a la otra. Ahora, vos podés conocer mucho y te puede gustar mucho la historia de Martin Luther King. Es más, podés haber leído los discursos de él. Podrías haber visto investigado la vida de Martin Luther King y su lucha por la igualdad del hombre negro, ¿sí? De lucha porque no sea discriminado en Estados Unidos. Pero todo lo que sabés de él, lo sabés, pero no por una relación personal que tenés con él, porque no la puedes tener. Nosotros con Dios podemos tener una relación personal, como de amigos, donde a medida que lo vayamos conociendo más a Él, se vaya profundizando esa relación personal que tenemos con Dios. ¿Por qué podemos fundamentar esto? Porque Dios tiene personalidad, Dios es personal, Dios es una persona, tiene todas las características de una persona. Es más, Dios salió a nuestro encuentro. Desde la creación, Dios sale al encuentro del hombre para relacionarse con él como persona. Ya en las primeras páginas del libro de Génesis podemos leer de que Dios se paseaba, tenía una relación, una amistad con Adán y Eva. Fíjate, a tal punto Dios es alguien personal que quiere relacionarse con el hombre, que en la palabra dice que Dios mismo se declara: yo soy el Dios de Abraham, y tenía esa relación personal con Abraham. Yo soy el Dios de Isaac, y tenía esa relación personal con Isaac. Yo soy el Dios de Jacob, y tenía esa relación personal con Jacob. De la misma manera, Dios es maravilloso, es nuestro Dios, y quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Fíjate en el libro de Éxodo, capítulo 15, el libro de Éxodo, capítulo 15, es el canto de Moisés, ¿sí? ¿Te acordás? El pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, donde vio la poderosa mano de Dios, el obrar de Dios, el maravilloso Dios que tenía el pueblo de Israel, y que es el mismo que tenemos nosotros. Y luego tenemos en el capítulo 15 de Éxodo este cántico de Moisés, ¿sí? Es lindísimo, te lo dejo para que lo puedas leer. Pero yo quiero que podamos leer juntos en este momento el versículo 11. El versículo 11 dice: oh Señor, dice Moisés en esta alabanza, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Moisés dice: Señor, ningún Dios puede compararse a vos. ¿Quién como vos, Señor? Dice Moisés. ¿Qué Dios puede haber como vos? Que sos magnífico, santo, que haces obras maravillosas, prodigios, que abriste el mar para que pase el pueblo por tierra seca, que extiendes tu mano,
que a su vez hiciste con tu mano que el ejército de Egipto sea tragado por el agua. Moisés dice, ¿quién como vos? No hay otros dioses como vos. Y eso podemos declarar también nosotros los hijos de Dios. No hay Dios como el Dios que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque tiene personalidad, porque es personal, porque quiere tener una relación de persona a persona con nosotros. Es decir, y lo vuelvo a repetir para que nos quede claro el concepto, Dios tiene personalidad, tiene todos los atributos tales como la vida, la inteligencia, la conciencia de sí mismo, la autodeterminación, todos los atributos de personalidad de una persona. No es una fuente, no es un humo, no es un poder impersonal como se quiere plantear. No es un universo sin definición. Dios es persona. Y de esa forma quiere relacionarse con nosotros y se revela y nos busca como hijos que somos de Él para que nosotros lo podamos amar, para que nosotros lo podamos reverenciar, para que nosotros lo podamos servir, para que nosotros lo podamos adorar como Él se merece. Y reconocer como reconocía Moisés, no hay nadie que sea comparable a vos. Vos sos maravilloso. Mira, Dios es personal, ¿sí? Tiene personalidad en primer lugar, porque Dios es consciente de su propia existencia. ¿Sí? Es lo básico de una persona. Para que seamos personas tenemos que ser conscientes de nuestra propia existencia. Y Dios es consciente de su propia existencia. ¿Sí? Es más, el cristianismo es el único que tiene un Dios que es consciente de su propia existencia. Él le dijo, ¿te acordás a Moisés? ¿Sí? Cuando se le revela y lo busca, le dice, y Moisés le pregunta, ¿quién sos? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Es decir, él se puede definir como que existe. Es una afirmación poderosa que Dios hace, donde él reconoce su propia existencia, él sabe quién él es. Yo soy el que soy. Él se define. Yo soy persona. Yo existo. Yo soy el que fue, el que soy y el que voy a ser. Soy el mismo. Dios es consciente de su propia existencia. El profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 21 dice, hablen y presenten sus pruebas, dice el profeta. Consulten si quieren a otros. ¿Quién predijo estas cosas desde el principio? ¿Quién las anunció desde hace tiempo? Dios dice a través del profeta, ¿no fui yo acaso el Señor? ¿No hay Dios fuera de mí? Fuera de mí no hay Dios victorioso y salvador. Y en el capítulo 14 del mismo libro, en el versículo 25, dice, el Dios Santo pregunta, ¿con quién me vas a comparar? ¿Quién puede ser igual a mí? Es decir, Él se define como Dios. Y no hay otro Dios fuera de Él. Y no lo podemos comparar con nadie. Él es distinto de todos. Es único. Es independiente. No depende de nadie. Dios es una persona distinta, independiente de toda persona humana. Pero Dios es personal no solamente porque Él es consciente de su propia existencia y se puede definir Él mismo, sino porque Dios posee intelecto. ¿Sí? Fíjate, la palabra intelecto viene del latín, inter, entre, y legere, escoger, es decir, es la capacidad o la capacidad de escoger, de razonar, de percibir, de entender. Es decir, que Dios tiene esta capacidad para poder escoger. La palabra de Dios, la Biblia define que Dios posee este intelecto, esta capacidad, que es una capacidad también humana, pero va más allá de todo conocimiento humano que es limitado. Él tiene una inteligencia infinita.
El Salmo 92, versículo 5 dice: oh Señor, qué grandes son tus obras, qué profundos tus pensamientos. La profundidad de el intelecto de Dios, de los pensamientos de Dios, que no pueden entrar en el razonamiento humano. En Romanos capítulo 11, versículo 33, dice: qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá, dice el apóstol Pablo, darle consejo? ¿Quién le ha dado algo antes para que él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios, existen por Él y para Él. Gloria sea siempre a Dios. Amén. Es decir, Dios tiene una sabiduría, un entendimiento que es mayor al entendimiento humano. Por eso Dios mismo, o el hombre, mejor dicho, a veces se quiere comparar con el entendimiento divino, y Dios es como que dice, Salmo 94, mira, dice: el Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. El Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Y Isaías en el capítulo 55 dice: porque mis planes o mis ideas sobre ustedes, ¿te acordás? Dice, son más altas que la que tienen ustedes. Es decir, que Dios es persona porque Él tiene la definición, la conciencia de lo que Él es, porque tiene intelecto, porque tiene voluntad. Fíjate que la palabra de Dios dice que Dios decide las cosas, tiene una voluntad de determinar acciones, de fijar planes, de fijar propósitos, que son casualmente mayores que los planes del hombre, porque los planes del hombre los hace, pero realmente se cumplen los planes divinos. Proverbios 19, 21 dice: el hombre hace grandes planes, pero solo se realiza el propósito divino. Isaías 14, 27 dice: el Señor Todopoderoso ha decidido y nadie podrá oponerse. Su mano está amenazando y nadie lo hará cambiar de parecer. El mismo libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10 dice: recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizan, yo haré todo lo que me propongo. Y el apóstol Pablo, ¿te acordás? En Efesios capítulo 1 habla de los designios de Dios, de la voluntad de Dios, de todo lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Ahí nos está mostrando que Dios posee voluntad. La voluntad para decidir, para planear. Y lo que Él decide, lo que Él planea, se cumple sí o sí. Qué gran Dios que tenemos. Qué maravilloso Dios que tenemos. Que es persona y quiere relacionarse con nosotros. Que Él es consciente de que es persona, de que se define como el gran yo soy, de que posee intelecto, de que tiene voluntad. Todos estos puntos, todo esto que estamos pensando hoy, nos lleva a darnos cuenta lo limitado que somos nosotros y lo maravilloso del Dios que tenemos. De lo limitado que somos nosotros y cómo Dios, como persona, con estas características y otras más que podríamos definir, y no lo vamos a hacer en este momento, nos damos cuenta que Dios es persona, que tiene voluntad, capacidad de sentir, de escoger, tiene intelecto, habla, ve, oye. Son elementos esenciales de persona, por eso podemos decir que Dios es persona. Y acá llegamos a esta conclusión, que Él como persona, Dios es relacional,
Dios se quiere relacionar con nosotros. Dios desea relacionarse como personas con su creación, con nosotros. Por eso nos creó a imagen y semejanza de Él. Esta es la gran verdad del cristianismo, que no hay un Dios lejano, hay un Dios cercano, que nos creó para estar conectados con Él. Y como hijos de Dios, que un día creímos en Él y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, tenemos esta gran responsabilidad de buscar relacionarnos con Él. Porque Él está buscando, Él tomó la iniciativa para relacionarnos con nosotros. Fíjate a tal punto que cuando el hombre pecó, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para volver a entablar y a darnos la posibilidad de volver a relacionarnos con Él, a reconciliarnos con Él, diría el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, a volver a reconciliarnos con Él y volver a ser nuevas criaturas. Porque como hombres que habíamos caído no podíamos relacionarnos con un Dios santo. Sin embargo, Él piensa y manda a su Hijo, toma la acción de mandar a su Hijo para volver a darnos la posibilidad de relacionarnos, porque Dios es un Dios relacional, se quiere relacionar con sus hijos. Y el Señor Jesucristo él mismo declara, pues el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ha venido a buscar y a salvar. Y nos da la posibilidad de volver a relacionarnos con Él. Por eso Él cuando ora al Padre dice que la vida eterna, en Juan capítulo 17, versículo 3, la vida eterna es que te conozcan a ti, dice Jesús, a Dios, al único Dios verdadero. Ese conocer nos habla de relación. La vida eterna, no solamente la vida en la eternidad, sino la misma calidad de vida de Dios podemos tenerla aquí en la tierra todos los hijos de Él. ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo la podemos disfrutar de esa vida? Disfrutando de este Dios que es persona, que quiere relacionarse con nosotros. Pero para relacionarnos con Él tenemos que apartarnos del pecado, porque Él es un Dios santo. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Y esta palabra apartarse en el griego significa retirar, quitar, salir. Es decir, que si nosotros somos realmente hijos de Dios y queremos entablar una relación con este Dios que es relacional, que es personal, como indica el apóstol Pablo, está indicando a Timoteo, y en esto nos está indicando Dios a nosotros, debemos apartarnos de toda maldad. Todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Así que para relacionarnos con Dios tenemos que apartarnos. Tenemos que quitar de nuestra vida. Tenemos que retirar toda maldad, todo pecado de nosotros. ¿Te acordás? La palabra de Dios dice que el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios a veces en el diario vivir, ¿sí? Se nos van pegando cosas. Vamos tomando hábitos que a Dios no le agradan. Vamos teniendo pensamientos que no son acordes a la voluntad de Dios.
Vamos diciendo con nuestras palabras, palabras que no edifican a aquel que las escucha. Vamos teniendo vidas que tal vez no dan la gloria a Dios. Vamos tal vez no poniendo a Dios en primer lugar, sino que ponemos en primer lugar a nuestra familia, o a nuestro ministerio, o a nuestro trabajo. Y todo eso es idolatría, porque Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar. Entonces todo esto nos separa de Dios. Evita que podamos, como hijos de Dios, tener una buena relación con Dios. Y te acordás con lo que dice la palabra también, que el pecado hace una muralla entre nosotros y Dios. No que dejamos de ser hijos de Dios, porque somos por derecho, dice Juan 1:12. Pero sí se quiebra esa armonía, esa relación con Dios, porque nosotros nos apartamos. Y acá el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y nos exhorta a nosotros. Dios mismo nos está exhortando a apartarnos de toda maldad, a retirarnos de todo eso, a confesar y dejarlo a un lado para poder disfrutar este Dios que es personal, que es relacional, que quiere relacionarse con nosotros, con cada uno de sus hijos. Y yo quiero terminar este momento y te quiero invitar a que tengas este mismo deseo que tenía el salmista. Mira, en el Salmo 84, ¿sí? Un salmo de los peregrinos, eran aquellos que peregrinaban a Jerusalén, que venían tal vez de mucho tiempo caminando, dejando cosas a un lado, saliendo de su lugar donde ellos vivían y peregrinaban a Jerusalén, porque querían llegar ahí, a Jerusalén. Querían llegar a la presencia de Dios, a adorar a Dios. Y dice el Salmo 84, versículo 10, dice el salmista: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Es el Salmo 84:10, te lo estoy leyendo en la versión viviente. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier lugar. ¿Qué era el atrio? ¿Te acuerdas? El atrio era lo que rodeaba el tabernáculo. El atrio era lo que estaba enfrente, digamos, a la puerta del tabernáculo, donde estaba el altar, donde se hacían los holocaustos, ¿te acordás? De la carne de los animales que se sacrificaban como ofrenda. Y estaba también ahí en el atrio la fuente de bronce, donde con el agua se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, todos los que ministraban. El salmista dice: prefiero estar ahí, cerca de tu presencia, de donde vos estás, del lugar santo, del lugar santísimo, donde estás vos, Dios. Un día ahí no lo puedo comparar con ninguna otra cosa, con cualquier otro lugar. ¿Tenemos nosotros este deseo? Es decir, tenemos el deseo de estar en relación con Dios, de estar cerca de su presencia, de disfrutar de este Dios relacional que se quiere relacionar con nosotros. ¿O preferimos estar en cualquier otro lugar, haciendo la nuestra, poniendo nuestra voluntad en primer lugar? Dice el salmista: prefiero ser un portero en la casa de mi Dios. ¿Qué era el portero? El portero era el que estaba justamente en el atrio, en todos esos lugares, cuidando, ¿no es cierto? En servicio, cuidando que cada uno haga su lugar, que nadie pase al otro lado, que los sacerdotes cumplan con su parte, dando un poco como la seguridad en ese momento. Y él dice: prefiero, aunque sea, ser portero en tu casa, porque estoy cerca de tu presencia.
que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Y a veces los cristianos disfrutamos mucho la vida en la casa de los perversos. Disfrutamos mucho las conversaciones que no edifican. Disfrutamos mucho de la murmuración. Disfrutamos mucho de mirar cosas que no nos edifican, de pensar cosas que no nos edifican, de hacer hábitos y tener costumbres y acciones que son el deseo de la carne. Pero el salmista dice, prefiero, aunque sea, ser el portero, ser el que sirve, ser el último en el servicio en tu casa porque estoy cerca de tu presencia, que tener la buena vida. Y claro, es verdad. Si nos dejamos guiar bajo los deseos de la carne, si compartimos con los perversos o los que no tienen al Señor, la vamos a pasar bien. Nadie nos va a cargar, nadie nos va a dictar o nos va a titular de cristianos, de santurones. Me gustaría que nos podamos desafiar a poder declarar como el salmista: quiero estar un día en tus atrios. Quiero ser portero de tu casa porque ahí estoy cerca de vos. Puedo relacionarme con vos. Y entonces prefiero apartarme, dejar todo aquello que impide el poderme relacionar con vos. Por eso me gustaría que en este momento podamos pensar juntos. ¿Qué es lo que tenemos que dejar para realmente poder tener una buena relación con este Dios? Que es maravilloso el Dios que tenemos, pero que es un Dios personal, que es relacional, que quiere relacionarse con nosotros y que hace todo para relacionarse con sus hijos. El tema es que nosotros a veces no le damos la prioridad, no escogemos por relacionarnos con Dios. Preferimos otras cosas antes de eso. Y cuando tengo que relacionarme con Dios, estoy cansado, no tengo tiempo. Mañana empiezo. ¿Y sabes algo? En la vida cristiana no hay intermedios. Eso te lo dije varias veces y hoy me gustaría repetírtelo. No hay intermedios. Hay camino ancho y hay camino angosto. ¿Jesús es el Señor o no es el Señor? ¿Me dejo guiar por los deseos de la carne o me dejo guiar por el Espíritu? ¿Tengo los frutos de la carne o tengo el fruto del Espíritu Santo en mi vida? ¿Mi boca la uso para bendición o para maldición? Para no edificar al que lo escucha. Que podamos preferir, como el salmista, estar cerca de Dios, de este maravilloso Dios que tenemos, que quiere relacionarse con nosotros, que es persona, que tiene personalidad. Disfrutemos este Dios que tenemos. No perdamos el tiempo. Tenemos este maravilloso Dios, descubrámoslo juntos. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias, porque vos sos un Dios relacional, que querés relacionarte con cada uno de tus hijos en forma personal. Gracias, Padre, porque así como vos eras el Dios de Abraham, eras el Dios de Isaac, eras el Dios de Jacob, sos un Dios que querés
relacionarte particularmente con cada uno de tus hijos, con cada uno de nosotros. Padre, gracias porque a pesar de que el hombre pecó y se apartó y que nosotros pecamos y a veces nos apartamos de vos, sin embargo vos mandaste a tu Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nosotros, para darnos la oportunidad de volver a relacionarnos con vos. Padre, ayúdanos a tener este mismo deseo y esta misma decisión que tuvo el salmista, de preferir estar en tu casa, de preferir estar cerca de tu presencia, de preferir estar en comunión con vos antes que otras cosas. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Y todo esto te lo pedimos y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Antes de terminar, quería decirte que si nunca le pediste perdón a Dios, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes decirle al Señor Jesucristo: Jesús, te pido perdón por mis pecados, te invito a que entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador personal. Y te vas a dar cuenta que tal vez físicamente no cambies, pero vas a empezar a tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tal vez las circunstancias tampoco cambien, pero vas a poder enfrentarlas diferentes, porque el Espíritu Santo de Dios va a estar en vos. También te quería invitar y decirte que si no tenés una Biblia y querés tener una, escribas al WhatsApp que sale al final de este video o al correo electrónico, pongas tus datos y nos vamos a comunicar con vos para acercarte lo antes que podamos una Biblia, que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, que es el soplo de Dios, para que como hombres podamos conocerlo más a Él, podamos conocer más de este maravilloso Dios que tenemos. Que el Señor te bendiga.